El tema es teología para la colaboración. Es un tema muy sencillo y de alguna manera pues los presentadores anteriores nos han ayudado a comprender de lo que se trata y en ese sentido será un repaso. Soy consciente que esta charla viene al final de un día pesado, cuando estamos usando una plataforma tecnológica que nos ayuda, pero que también, como todo proceso de aprendizaje, implica mayor energía. Sé que estamos cansados y que ha sido un día largo. Por eso trataré de que la charla sea lo más concisa posible, que de pronto terminemos antes de lo previsto y que tengamos un tiempo para preguntas. Pero quiero pues agradecerle a los anteriores expositores porque muchas cosas de las que voy a decir ya han sido presentadas muy bien por los anteriores y además la reflexión que vimos del Papa hoy nos ayuda a ponernos en tónica. Comencemos pues, y el fundamento de esta colaboración de la que estamos hablando no es otro que la Biblia y que el Evangelio y que el mismo Jesús. Creo que el que mejor lo expresa en ese pasaje que tanto conocemos de San Pablo en la carta a los Corintios, y es que somos un cuerpo, en que es verdad que todos tenemos dones diferentes, pero es un mismo espíritu. Es verdad que tenemos diversos ministerios, pero es un mismo Señor. Es verdad que tenemos diversidad de obras, pero es el mismo Dios el que obra en todos. Y es este pasaje el que nos inspira pues a entender lo que significa una teología para la colaboración en donde todos, independientemente de nuestras vocaciones, es decir, de los llamados que hemos recibido del Señor, podamos en verdad poner nuestra parte en este trabajo. El Concilio Vaticano II nos ayudó a redescubrir el significado de este pasaje. Yo a veces me río porque yo creo que Dios, cuando estaba pasando el Concilio Vaticano II, seguramente se reía y decía, por fin están entendiendo eso que yo le inspiré a San Pablo. Nos tomó varios siglos, la paciencia de Dios es infinita y para nosotros educadores, pues es un mensaje muy bello porque necesitamos a veces paciencia infinita. Y también nuestros educandos necesitan paciencia con nosotros. Entonces, lo dice el Concilio Vaticano, todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena, un nivel de vida más humano. Entonces, estamos todos pues llamados. Es una responsabilidad en la que los laicos deben jugar un papel activo, como nos lo dice también el concilio, porque todos participamos de ese Cristo que es sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué se nos habían olvidado todas estas cosas? ¿Por qué nos habíamos centrado en una iglesia clerical, en una iglesia que está basada en castas, una iglesia que de alguna manera reflejaba la sociedad en la que estábamos inscritos, pero que nos faltaba en ese sentido mucho profetismo para manifestar esa presencia real del Espíritu y manifestar ese llamado? Entonces estamos pues en una nueva evangelización, como tanto lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, que exige esta colaboración. Es imposible la nueva evangelización sin la colaboración, porque esa nueva evangelización solamente será realidad, como lo dice este documento, cuando todos los miembros ordenados, los religiosos y religiosas, los laicos y laicas de entre los fieles de Cristo entiendan que sus funciones y ministerios son complementarios. Esto es pues un llamado a todos los bautizados, porque el bautismo es el que nos unge a todos dentro del sacerdocio común de Cristo y el que nos exige pues a todos que vivamos esa dimensión sacerdotal, profética y de realeza que todos llevamos. Estamos pues en una misión compartida, unidos en la misión. Y lo que tenemos que compartir con otros es la buena nueva del Evangelio. Porque acordémonos que para nosotros la única razón para estar trabajando en la educación y tener colegios no es porque los colegios sean muy bellos y sea una actividad maravillosa, que lo es
no es porque qué lindo trabajar en este trabajo, no, es porque estamos convencidos que esta es una manera de poder expresarle a las nuevas generaciones nuestras convicciones más profundas y nuestra experiencia de fe, de poder compartir con ellos la buena nueva. Ese es en último término la razón por la cual existe la educación católica. Recuerdo hace algún tiempo que estábamos en una reunión con el cardenal Mariaga y él nos decía que la Iglesia Católica tiene muy claro que solamente ser y que también sabe lo mismo, que la Iglesia entra en problemas donde la educación católica entra en problemas. Porque la Iglesia Católica ha descubierto a lo largo en este ministerio de la educación, o sea, para nosotros es un verdadero ministerio, es decir, un servicio, una posibilidad de evangelizar. Ese es en último término nuestro horizonte que no lo debemos perder de vista. Claro, cuando estamos metidos en un colegio, en una institución educativa, en los días resolviendo problemas, atendiendo padres de familia, calificando exámenes, revisando trabajos, escuchando estudiantes, pero que no se nos pierda el horizonte, que no se nos pierda la razón por la cual estamos metidos en esto. Y se trata, pues, de ofrecer esta colaboración, la misión, a través del proceso educativo que llevamos, de una educación de calidad. Yo lo decía hace algunos años en el Congreso de Educación convocado por el Papa Francisco, y lo decía que en calidad del trabajo que tengo como coordinador de los colegios jesuitas en el mundo, he tenido la oportunidad de participar en muchos foros y la gente en general tiene un gran aprecio por la educación católica y la reconocen como una educación de calidad en todas partes del mundo, en todos los continentes. Pero alguna vez hablando con algunas personas, me impresionó porque estas personas me manifestaban con respeto, no lo hacían por otra razón, con respeto de que sí, que es verdad que la educación católica es de calidad, pero veía un poco la educación católica como quedada, es decir, como la educación católica es lo mejor de lo viejo, es lo mejor de lo antiguo. Yo vi que, claro, lo estaban diciendo con respeto, pero nos estaban diciendo una verdad, que no podemos vivir de las glorias pasadas, que no podemos contentarnos con lo que hicimos, sino que si queremos seguir siendo relevantes hoy, tenemos entonces que demostrar que nuestra educación está viva, que la iglesia es viva. Hay algunas partes del mundo, tal vez no en América Latina, pero sí en otras partes del mundo, donde la iglesia es vista como una abuela. Es decir, como, pues, déjela abuela, déjela que ya tiene sus propias ideas, déjela que, pues, no le falta mucho, déjela vivir o morir en paz. Pero cuando esa abuela, en muchas partes de Europa lo he visto en los colegios católicos, son capaces de mostrar una gran creatividad a través del trabajo de religiosas y religiosos y de muchos laicos, pues la sociedad cambia. Me ha impresionado, por ejemplo, en Barcelona y muchos colegios católicos que han tomado la innovación con mucha seriedad, se han repensado y, y en una sociedad tan secular, Cataluña es la parte más secularizada de España, ha tenido un gran impacto porque es una sociedad secularizada que a veces no quiere ver en la iglesia mucho, pues se sorprende con que la iglesia sea capaz de seguir progresando. Y yo creo que esta idea de la colaboración nos invita a eso, a progresar y a darnos cuenta que son muchas las posibilidades que tenemos. Entonces estamos pues en la iglesia en la colaboración, no hay duda, creo yo. Y es porque todos nos sentimos responsables de la misión de la iglesia, todos colaboramos en esta Missio Dei. Y nos toca entonces pasar de una iglesia que era básicamente clerical, donde había, como digo, una casta o un grupo, fueran sacerdotes, religiosas y religiosas, como encargados y los otros simplemente escuchando, un poco reflejando el estilo del salón tradicional. Nosotros hablamos, ustedes escuchan. Pero la imagen que nos ofrece el Vaticano II y que los papas nos han insistido
es una imagen de una iglesia más laical y que incluso a mí me gusta llamar más una iglesia de la colaboración. Y lo hago porque me acuerdo mucho, algunas veces, hace unos pocos años estaba en una reunión e invitamos, eran los coordinadores de educación de las comunidades religiosas en Roma, e invitamos un laico, rector de un colegio de religiosas, a que nos hablara. Y me acuerdo mucho que el laico comenzó diciendo, a mí no me gusta mucho cuando hablan de la iglesia de los laicos, porque no se trata de que pasemos de un extremo al otro. Me gusta más la idea de la iglesia de la colaboración, es decir, en la que todos, religiosos, religiosas, laicos y laicas, estamos empeñados. Y yo creo que ese es el llamado. Claro, la iglesia del laicado es para hacernos caer en cuenta que no tenemos unos una única responsabilidad, sino que todos tenemos esta responsabilidad común. Entonces, este llamado al Espíritu nos enriquece a todos y yo creo que esto es lo que hay que ver. No hay que ver la iglesia de la colaboración y la iglesia del laicado, como nos han insistido los papas, como una solución a la crisis vocacional de la vida religiosa y de las vocaciones sacerdotales. Eso es un error gravísimo. Esta no es una salida de eso. Esta es una respuesta a un llamado del Espíritu en la que todos nos enriquecemos y por ello somos todos mejores. Estamos pues en un tiempo de gracia, creo yo. Esta iglesia, la colaboración que nos ha tocado vivir, es un tiempo de gracia. Es un tiempo que nos exige aprender maneras nuevas de ser y como todo aprendizaje nos cuesta. Nosotros somos todos educadores y nosotros los educadores a veces sufrimos también como somos seres humanos y nos lo han repetido tanto hoy, sufrimos también de nuestras propias dificultades. Entonces ustedes conocen que a veces a los médicos los critican porque se dicen que no son buenos pacientes, que no hay peor paciente que un médico, dicen. Y yo a veces digo, a veces no hay peor persona para aprender que un educador, porque nos cuesta también aprender, y entonces aquí tenemos que aprender una manera de ser nuevos. Nos exige pues una conversión y nos exige un desaprender del clericalismo que tenía sus ventajas, especialmente si estábamos en esta parte del laicado, o perdón, del clero o de la vida religiosa. Hay que desaprender eso y hay que ser mejores que otros. No nos olvidemos que Jesús y los primeros discípulos no fueron clérigos, ellos no eran clérigos, eran lo que hoy correspondería ciertamente a laicos. Pero más allá entonces de estas divisiones, que más que divisiones, si las entendemos dentro del cuerpo, se ven mejores, porque claro, así en esa imagen de San Pablo, en el cuerpo no todos ojos. Imagínense un cuerpo donde fuéramos solamente ojos, sería un monstruo. O donde fuéramos solamente oídos, o donde fuéramos solamente lenguas, sería espantoso. ¿No? En un cuerpo se necesita de todo, también se necesita de los religiosos y religiosas, se necesitan de los sacerdotes, se necesitan de los clérigos, pero sin olvidar que no se puede despreciar a ninguna parte del cuerpo. Me acuerdo de esa anécdota, de ese cuento en el que se decía que alguna vez el cuerpo se rebeló contra el estómago porque decía, todos trabajamos para el estómago. Entonces la boca dijo, yo no voy a seguir pasando el alimento porque el estómago lo único que hace es digerir. Y la garganta dijo, yo tampoco voy a colaborar y tampoco lo voy a hacer. Y las manos dijeron, yo no voy a trabajar por el alimento. Pues, ¿qué pasó? Que se murieron todos. Porque el cuerpo no puede sin que cada uno cumpla su misión. Lo que pasaba antes del Vaticano II era que estábamos en un cuerpo un poco deformado, donde solamente algunos teníamos ese privilegio de ver o de enseñar. Si nos negamos a aprender, pues ponemos en riesgo lo que buscamos, lo que hacemos. Entonces hay que aprender. Este es un camino de aprendizaje que yo lo podría caracterizar en 3 etapas. Una en la que estábamos solo nosotros, yo lo digo en la compañía de Jesús, nuestros colegios eran, la gran mayoría eran todos los educadores, los profesores eran jesuitas.
poco a poco fueron entrando, pero después empezamos a llamarlos a los laicos que colaboraban, nuestros colaboradores. Ellos nos colaboraban a nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo está todavía diciendo, pero estos ¿cuándo aprenderán? ¿Cuándo aprenderán? ¿Cuándo entenderán? Y yo creo que ahora hemos llegado a un mejor momento en el que todos somos compañeros en la misma misión. Aquí todos somos colaboradores, no los unos de los otros, sino colaboradores de la misión de Cristo, colaboradores por la misma tarea educativa. Entonces, hay yo creo que pasar por estas etapas, pero yo creo que es muy importante que lo hagamos y que los laicos se sientan realmente que estamos compartiendo. Esto nos llevará, yo creo, a otras maneras de ser vida religiosa. Yo creo que nos falta todavía evolucionar en esto. Esto nos llevará a otras maneras de ser iglesia, pero yo creo que van a ser mejores maneras para todos. Esto no va a significar, yo creo, que de ninguna manera la desaparición de la vida religiosa, porque, como digo, el cuerpo no puede prescindir de ninguno de sus órganos. Yo creo que la va a fortalecer, pero la va a poner en su justo lugar y nos va a servir a todos. Entonces, es pues un camino de aprendizaje. Es una nueva mentalidad, creo yo, es una nueva mentalidad que nos exige a todos, laicos y religiosos, una nueva energía. Yo lo he visto en los colegios nuestros. Yo, por mi labor, he estado en muchos colegios donde no nos pasa tanto en América Latina todavía, pero yo creo que muchos de nuestros colegios allá van, en donde ya no tenemos jesuitas trabajando en nuestros colegios, pero yo el entusiasmo que veo de los laicos, el compromiso con nuestro carisma, el compromiso con la manera de ser es impresionante, e incluso en algunos casos eso ha llevado a revitalizar las vocaciones, porque ellos son las personas que nos ayudan. Yo recuerdo hace poco estaba visitando nuestro colegio de Berlín y allí una profesora joven, laica, me dijo, padre, necesitamos más jesuitas en el colegio. Y le dije yo, pues ya quisiéramos nosotros tener más jesuitas, porque jesuitas no salen de los árboles. No sé usted qué está haciendo por la de jesuitas en este colegio, le pregunté yo. Y ella se rió y me dijo, no, padre, yo sí trabajo por las vocaciones de los jesuitas. Cuando yo veo a un alumno del colegio que tiene perfil de jesuita, yo le digo, ¿no has pensado en ser jesuita? Fíjese, esto es una mujer laica, joven, motivada. Así que tenemos ahí muchas posibilidades. Pero esto requiere pues de un espíritu de colaboración que supere la rivalidad. No nos podemos ver como rivales. A ver, ¿quién es más importante? ¿O una religiosa o una laica? ¿O un sacerdote o un laico? No, sí, ese no puede ser el espíritu de la colaboración. ¿Quién es más inteligente? ¿O quién es más preparado? No, no, hay igualmente gente preparada en lo uno y en lo otro. Es como digo, el mismo ejemplo de ahora, el ojo peleando con el oído. ¿Qué es más importante, oír o ver? ¿O qué es más importante, las manos o los pies? Fíjense qué absurdo una discusión de ese tipo. Pero eso significa que los religiosos y religiosas seamos abiertos a trabajar y caminar juntos. Esto es un aprendizaje que nos cuesta a todos, pero yo creo que tiene muchas posibilidades de ayudarnos y de enseñarnos y de realmente ayudarnos a ser mejores todos. Es decir, sentirnos fundamentalmente compañeros en la misión, que estamos compartiendo esta misma misión. Confiados en los laicos, por eso necesitan confiar en su vocación y sus habilidades. Los laicos pues lo han probado ahora, que lo habían ya probado antes, pero ahora que están trabajando codo a codo, ¿cuántos colegios nuestros serían distintos y no, y no necesariamente mejores sin los laicos? No serían tan buenos como son ahora. Entonces, aquí hay pues los laicos estar confiados y ambos necesitamos ser humildes y necesitamos sentirnos como compañeros. Como se trata, no estamos aquí en un concurso de quién es más inteligente, ni quién es el más sabio, ni quién es el más santo. No, estamos en un cuerpo al servicio de la misión. Y hay que recordar entonces que nuestra verdadera tradición en la Iglesia Católica es no adorar las cenizas, sino mantener el fuego ardiendo. Y yo creo que lo que necesitamos y que lo que esta Iglesia de la colaboración nos sugiere es gente
que manteniendo. El fuego ardiendo de nuestra educación católica, el fuego ardiendo de nuestra pasión por la educación, por el evangelio, por el mensaje de Cristo, por la educación de calidad, por llevar educación a todos, especialmente a los más marginados y pobres de nuestras sociedades. Entonces, acordémonos pues que no podemos reverenciar la tradición como adorar esas, sino mantener el fuego ardiendo, ardiendo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para una iglesia de la colaboración? Hay varias condiciones, yo propongo estas. La primera es la confianza. Si no hay confianza de los unos con los otros, entre todos nosotros, no podremos avanzar. Quizá confianza no significa que sea ingenuo. O sea, no somos ingenuos. Problemas habrá. Gente deshonesta hay. En los laicos y en los religiosos. Gente que no maneja bien las cosas lo hay. En los religiosos y en las religiosas, en los laicos y en las laicas. Pero eso nunca ha impedido que podamos confiar, que porque tengamos mecanismos y estructuras transparentes, claras, que traten de salirle al paso a esas dificultades y a esos problemas. Pero necesitamos también formación permanente para los laicos y los religiosos. A mí me impresiona, yo pues sé que ha pasado en muchas comunidades religiosas, también en la nuestra, pero hubo en una época en que teníamos esa mentalidad, bueno, pues aquí aguantamos en este colegio hasta que nos muramos. Pues se murieron y el colegio se acabó. Qué tristeza, qué falta de fe significa para mí eso. Y muchas comunidades religiosas uno dice, pero ¿qué están esperando? ¿Por qué no tienen ya unos mecanismos y unos procesos y unos planes de formación para educar? Mire, yo he visto laicos que trabajan en nuestros colegios con un entusiasmo, un amor y un cariño por nuestro carisma que a veces tengo que reconocer nos sobrepasa a nosotros. Pero a veces no ofrecemos. Yo a veces he visto que en nuestros colegios hay religiosos, religiosas que cuando van a salir del colegio, porque ya no son más, entonces le dejan el colegio, que a esta persona que lleva 20 años con nosotros, lleva 20 años con nosotros, pero nunca le ofrecieron un curso de formación, nunca conoció el carisma, nunca supo de qué se trataba, nunca tuvo niveles de confianza. Y en poco tiempo esos colegios, muchos de ellos ya no conservan nada de su carisma, y lo único que tienen de su carisma es un capítulo en la historia de ese colegio. Entonces, la formación permanente es fundamental y es permanente y es alrededor de nuestro carisma, es alrededor de lo que significa un colegio católico, es alrededor de lo que significa evangelización, es alrededor de lo que significan nuestros valores, de cómo entendemos la educación de calidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que formar a los laicos y a los religiosos. Y hay que formarnos conjuntamente. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio, creo yo realmente, de que desde muy temprano, cuando me inicié trabajando como profesor en nuestros colegios, tuve directores académicos que eran laicos y laicas, gente supremamente competente, de la que aprendí enormemente, en la que estoy en una gran deuda y que nuestros colegios están en una gran deuda. Por eso pues hay que superar eso y hay que poner planes de formación. Y hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo a tiempo, porque si esperamos a que la historia nos resuelva los problemas, la historia no los resuelve, porque la historia no perdona, pero no lo resuelve necesariamente de la manera como estamos esperando o como quisiéramos. Hay que tener pues apertura, porque hay que vencer resistencias. Todos tenemos resistencias de una parte o de otra. Esto significa también un ejercicio de profunda fe, de fe en que el Señor nos orienta, o como el Papa lo insistía tanto hoy en su oración, que nos acordemos de esas palabras de Jesús. No tengan miedo, no tengamos miedo, no somos hijos e hijas del miedo, del pavor, sino de la fe y de la esperanza. Entonces, eso también. Y eso también significa que para que podamos tener esta iglesia, la colaboración y este trabajo en nuestros colegios, necesitamos una cierta audacia. Audacia para la innovación, audacia para la renovación,
audacia para reimaginar nuestra educación y nuestros colegios. Miren, ya hay personas que están diciendo que esta crisis del virus va a transformar nuestras sociedades y la educación de una manera que no habíamos pensado. Como lo decía la expositora anterior, claro, se nos viene encima nuevamente repensar la escuela, seguramente. Y esto va a cambiar muchas cosas. Esta crisis nos va a hacer que muchas cosas que antes nos parecían evidentes ya no lo sean. Bueno, nosotros, personas de fe, lo acogemos con eso, con fe y con esperanza, pero necesitamos pues esa audacia de no tenerle miedo y que se nos graben esas palabras del Evangelio que el Papa, como digo, tanto ratificó hoy: no tengamos miedo. Y evaluación. Hay que estar evaluando, lo sabemos en educación, somos educadores, la evaluación hay que hacerla, pero la evaluación también hay que hacerla en la colaboración, a ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos implementar. Esto es un cuerpo vivo, nosotros hacemos parte de este cuerpo vivo y por lo tanto hay que hacerlo pues. Pero entonces mucha gente me pregunta, hace poco estaba en Filipinas y estaba con un grupo muy grande de religiosos y de laicos. Y entonces la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es el papel de cada uno? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? Pues ya San Pablo nos lo resolvió claramente. Cada uno debe ejercer su carisma, su don. El laico su don, su preparación profesional, su compromiso. El religioso, la religiosa el suyo. Una mujer llamada a la vida religiosa que vive a fe y a profundidad sus votos. O sea que el papel de nuestro no es un rol. Nosotros no tenemos un rol en la educación, sino que es una vocación. Si a mí me preguntan, bueno, ¿qué papel puede hacer el religiosa o el religioso o la religiosa en un colegio que no puede hacer un laico? Yo no sé ustedes qué pensarán. ¿Qué puede hacer un religioso o una religiosa o un sacerdote que no pueda hacer un laico? Yo diría que pueden hacer exactamente todo lo mismo, exceptuando tal vez celebrar misa y escuchar confesiones, porque ese sí es parte del ministerio sacerdotal, pero el resto pueden hacer lo mismo, todo lo mismo. Ay, entonces, ¿para qué los religiosos? Eso no estamos allá en un colegio porque si no, no hay otro que pueda enseñar religión. No, hay laicos que pueden enseñar religión mejor que un religioso. Estamos allá es para dar testimonio de que hemos sido llamados por vocación del Señor a la vida religiosa. Y eso no nos lo paga nadie en lo que hagamos en el colegio. Entonces, ¿quién debe ser un rector en un colegio católico de una comunidad religiosa? El que esté mejor preparado y tenga las mejores cualidades para ello. Si es un laico, que sea el laico. Yo lo digo, he visitado muchos colegios nuestros donde los rectores son laicos, hay jesuitas trabajando allí, por supuesto, pero los mismos jesuitas me dicen, no, no seríamos los mismos sin este rector laico. Alguna vez fui a un colegio, yo siempre que visito los colegios pregunto por vocaciones a la compañía, y fui a un colegio donde el rector era laico, el director de pastoral era laico, el director académico era laico. Había varios jesuitas allí trabajando, entre ellos profesores y algunos colaborando en pastoral, pero el director de pastoral era laico. Y me dijeron, sí, sí, aquí tenemos vocaciones, casi todos los años sale una o dos vocaciones, incluso también tenemos para el clero secular. Y les dije, pero ¿cómo así si todos ustedes son laicos? Y me responde el rector laico, padre, es que para nosotros esa es una prioridad. Yo lo tengo como prioridad, yo tengo claro que esa es parte de mi prioridad. Eh, claro, este rector lleva años de formación, entiende nuestro carisma, entiende lo que queremos, se identifica con nosotros, ha pasado mucho tiempo, se siente comprometido. Y yo le digo, hay veces he encontrado en colegios donde los laicos anuncian mejor la vocación a la vida religiosa que nosotros. A veces en los religiosos, las religiosas, nos da cierta pena llamar o decirle a otros. Me acuerdo en un colegio, cuando también me reúno con los alumnos, siempre les pregunto por vocaciones. Y me acuerdo que en un colegio, en otro continente, en América Latina, le pregunté y un alumno me contestó malhumorado.
Me dijo, pero padre, si aquí nunca nos hablan de eso, usted es el primero que nos habla de eso, yo no entiendo aquí por qué nunca nos hablan de eso. Bueno, a veces los laicos sí son capaces de hablar como esta profesora en Berlín o como este rector de este colegio que les hablaba. Así que si el religioso tiene, además de su vocación religiosa, la preparación profesional y las habilidades para ser un buen rector, que lo sea. Y si es el laico, que lo sea. Ahí no está el problema, ahí no está lo que buscamos. Esa es la iglesia, la colaboración que tenemos que entender. ¿Y quién debe ser maestra? ¿Quién debe ser el maestro? Pues el que tenga la preparación y el talento para ello. Si es una laica, como mujer con vocación educadora. Como he visto, a veces he visto yo laicas, mejores profesores de catecismo o de catequesis que una religiosa, que un religioso. Eh, y como digo, eso no les dice nada de la vida religiosa. ¿Yo para qué me metí aquí? Tú no te metiste para ser profesora de religión y para ser rectora de un colegio. Esa no es el llamado de el llamado de Jesús es a la vida religiosa, es a que te consagres y en que lo que hagas, sea como profesora, sea trabajando en un colegio, sea en la portería de un colegio, dé testimonio de Jesús. O sea, nuestra vocación no se debe identificar con un oficio, con un rol específico. Ese no es lo nuestro. Entonces, finalmente, la colaboración es una bendición, creo yo. Es una bendición y como digo, yo creo que Dios dijo, finalmente, finalmente me están entendiendo. Uy, tantos siglos para que me entendieran el mensaje. Eh, debemos ver la colaboración como una bendición, porque nos ayuda a todos a ser más y mejor, más y mejor. Nos ayuda realmente a todos. Y no se trata de reemplazar a nadie, se trata de trabajar juntos, como decía este rector que le digo yo, que decía que no le gustaba que hablar de la iglesia de los laicos, sino de la iglesia de la colaboración. Él decía, yo no quisiera trabajar en un colegio donde no hubiera religiosos y religiosas, porque ellas brindan algo que yo no puedo dar. Era un gran rector, pero no está dando el testimonio de un consagrado, de una consagrada. Y eso es lo que donde nos enriquecemos. Entonces no se trata de reemplazar a nadie. No, no, no. Si, un laico nunca podrá reemplazar a un religioso y un religioso nunca podrá reemplazar a un laico como vocación en el cuerpo. O sea, el oído, por mejor oído que sea, no podrá ser ojo. Y el ojo, por mejor ojo que sea, no puede ser boca. Y así la mano sea excelente, no puede ser pie. O sea que ahí no está el problema. La mano no puede reemplazar el pie, la boca no puede reemplazar la oreja. Entonces, yo creo pues que finalmente el mensaje es que juntos somos más y mejores. Ese es el mensaje de la colaboración, esa es la teología de la colaboración que los papas, Papa Francisco ha insistido tanto, Papa Benedicto también, el Papa Juan Pablo II fue un gran abanderado de esta colaboración, que ya Pablo VI y Juan XXIII también lo habían manifestado. Así pues que no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero tenemos aquí un mensaje muy bueno y muy esperanzador. Y si me permiten, con el cariño de ser de América Latina y conocer muchos de colegios allí, yo creo que en esto nos falta, en América Latina nos falta caminar. Tenemos que hacer más para que haya verdadera colaboración. Y muchos colegios me parece que no han trabajado y no están en esa formación permanente que se exige para que podamos responder y para que el día de mañana los laicos también puedan asumir papeles de liderazgo sin que eso signifique menoscabo del carisma del colegio, de la orientación católica del colegio, pero hay que prepararnos para ello, no hay que esperar a que la historia nos prepare, porque la historia nos prepara, pero tal vez para otra cosa. Así pues, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Yo creo que ya con esto he terminado. Voy a ya no estoy compartiendo, pero ya ustedes me ven. No sé si tienen alguna pregunta. Veamos a ver qué quieren comentar. Paso la palabra.
Bien, entonces si alguien tuviera alguna pregunta, a favor de escribir por medio del chat o por medio del micrófono, activar y desactivar el mismo. Ahí veo una pregunta. Dice, ¿se puede manejar el concepto de promotor vocacional? Claro, de promotor vocacional debe haber. En el sentido amplio, vocacional, un promotor vocacional que promueve la vocación de cada uno, incluyendo también para la vida religiosa. Y le voy a decir, conozco colegios donde los promotores vocacionales son laicos y laicas. ¿Y cómo trabajan de bien? Ah, maravilloso. Es que como le digo, a veces hemos perdido oportunidades porque todavía estamos pensando con una mentalidad de una era pasada en una era nueva. Estamos, como decían algunos, dando soluciones viejas a problemas nuevos. Sí, claro que necesitamos promotores vocacionales, vocación para todo, para el laicado, para la vida religiosa, para el sacerdocio, para todo. Y debe haber, y un colegio que se llame católico debe tener estos promotores vocacionales y no debemos tener miedo a promover vocaciones al laicado y a la vida religiosa. No debemos tener pena, claro, lo hacemos con respeto, lo hacemos sin imponer, lo hacemos con generosidad, pero no deberíamos tener miedo. A veces yo he visto, más en otras regiones, pero también en América Latina, una cierta timidez, como si nos diera pena, como qué pena decirles que la vida religiosa vale la pena. Claro, si los alumnos nos ven de esa manera, con razón, cómo van a responder? A ver, veo otras preguntas. A ver, aquí veo otra. ¿Cuál sería el perfil ideal del laico en el sentido de la evangelización y de la fe? Bueno, yo creo que el perfil ideal del laico en este sentido, si entiendo la pregunta, es que sea un laico que viva su experiencia de fe. Y hay que ayudarle a vivir su experiencia de fe, que la viva como persona casada, como mujer casada, que la viva como persona soltera o soltero, como sea, pero que la viva. O sea, un laico tiene que vivir su experiencia de fe y tenemos que ayudarle a que lo pueda hacer y que lo viva con generosidad. Bueno, veo ahora muchas preguntas, yo veo si veo algunas otras. Aquí, ¿cómo se dio ese proceso de ustedes para lograr este trabajo en conjunto? ¿Cuál es su primer paso? Bueno, le digo que nosotros estamos todavía aprendiendo a trabajar en esta idea de la colaboración, en unas partes más que en otras, pero tenemos experiencias muy bellas. Yo en este cargo he podido mirar experiencias muy bellas y yo creo que todo, la clave de todo es la formación. Eh, eh, Compartir con los laicos, con las laicas, lo que somos. Y mire, muchos de ellos lo agradecen. Hace poco estaba en una universidad nuestra en Estados Unidos y que me invitaron a dar una charla sobre pedagogía ignaciana. Y la di y al final una profesora de la Facultad de Educación de la universidad me dice, padre, que yo he trabajado aquí muchos años y nunca nos habían hablado de pedagogía ignaciana. ¿Cómo así? ¿Por qué ustedes no nos habían compartido esta cosa tan maravillosa? Y es que así nos pasa, así nos pasa. Entonces yo creo que la formación es la clave y hacer una formación con objetivos donde haya transparencia, donde haya claridad, donde no sea que estemos repartiendo el poder. No se trata de repartir el poder, sino de compartir las responsabilidades. Se trata de realmente de ayudarnos y de que cada uno pueda expresar lo que es. Entonces yo creo que ese es el primer paso. ¿Qué tan válidos son los asesores espirituales, los cuales son laicos, pero que pueden hacer la función de acompañamiento de los jóvenes y adolescentes? Sí, claro. Los asesores espirituales laicos son maravillosos. Pregúntenle a los primeros apóstoles que eran laicos de muchas maneras. Claro, también puede haber asesores espirituales laicos y lo pueden hacer maravilloso si se les forma, si ven en ellos su vocación, si lo encuentran. Nosotros tenemos en nuestros colegios asesores espirituales laicos y lo hacen supremamente bien. Alguien se podría preguntar, bueno, pero entonces si ellos son los asesores espirituales, ¿cuál es el papel del religioso y la religiosa? El papel, vuelvo y repito, es que nosotros no tenemos papel, nosotros tenemos una vocación. Y en lo que hagamos, cualquier lugar que estemos en el colegio, esa vocación la vamos a transparentar.
si la vivimos con alegría, si estamos entusiasmados, si sabemos por qué estamos allí, no tenemos por qué tener miedo. Y los alumnos se darán cuenta, sí, este también es un profesor, pero es un religioso y tiene algo distinto. Ellos lo saben, eso ellos lo saben. A ver, yo veo. ¿Qué paso se tiene que dar aquí con docentes y patronas? Yo no sé qué es patronas, yo no sé qué será en América para mejorar en la unidad y superar el particularismo al que aludió padre. ¿Qué pasos se tienen que dar aquí con docentes? Yo creo que tenemos que dar muchos pasos, pero como digo, hay que construir confianza y compartir lo que somos. Mire, yo he visto, como digo, laicos y laicas acoger con un gran entusiasmo, con un gran sacrificio lo nuestro, lo que somos, nuestros carismas para vivirlo, no como religiosos, porque no son religiosos, pero lo hacen. O sea que allí no debemos tener miedo. E ir construyendo estos grupos de confianza y yo creo que esto nos va a ayudar y nos van a ayudar a ellos a ser mejores y a nosotros también ser mejores religiosos, ser mejores personas, ser mejores educadores. Ahí no debemos tener miedo. ¿Qué cosas positivas he visto en las escuelas en México? Mira, en las escuelas que yo he visitado, he podido ver una gran receptividad de los jóvenes a la iglesia. Una receptividad que yo diría que la he visto en muchas partes del mundo, pero en América Latina hay un entusiasmo, no hay una... Yo veo hay gran entusiasmo, hay una gran generosidad. Y también los educadores, incluyendo los laicos, he visto una gran generosidad, un gran deseo de ser educadores. Claro, hay también a veces dificultades porque a veces veo que en nuestros colegios somos rígidos y permítanme esto, hay que ser estrictos, sí, pero rígidos no. Estrictos como Jesús, pero Jesús no era rígido, Jesús entendió las circunstancias, era estricto, él sabía poner lo fundamental donde debía ser, en el centro, pero a su vez era también una persona supremamente abierta y confiada. No sé por qué a ver aquí, el chat bueno, vamos a ver en el chat si hay algo más. Hay otros mensajes, pero no he tratado sino de leer los que son preguntas, porque, ¿cómo sugiere acercarse a los jóvenes? Mire, yo creo que a los jóvenes hay que acercarse, en mi experiencia, con respeto, como acercarse como a seres humanos y con humildad, porque mire, vivimos en una generación en que a veces hay aspectos de la formación en lo que ellos saben más. Ellos manejan mejor las tecnologías que nosotros. Ellos saben de medios digitales más que nosotros. En muchas cosas nos enseñan. Eso es nuevo, tal vez en la historia de la humanidad. Como digo, veo mucha apertura. Hay que invitarlos, hay que entenderlos, hay que darles espacio, hay que criticarlos, pero con cariño, porque ellos saben cuándo se les critica por criticar y cuándo es con cariño. Jesús hizo todo lo que hizo porque se ganó el corazón de las personas. Y ese es, yo creo que el secreto de la educación católica, que no funciona si no nos ganamos el corazón de las personas. La educación católica no funciona porque tengamos disciplinas rígidas, funciona porque nos ganamos el corazón de las personas, porque les tocamos el alma, porque les tocamos el corazón. Allí tenemos que hacerlo y a los jóvenes me parece que eso sigue siendo vigente. Yo he visto una generosidad enorme en los jóvenes, he visto un deseo de servir enorme en ellos, con defectos como todos. El que esté libre de defectos que tire la primera piedra, pero pasando más allá de los defectos y las dificultades. Sí, mire, bueno, hay otro aspecto que eso es para otra conferencia que algunos de aquí están tocando. Sí, mire, hay dos aspectos que yo no mencioné porque pues uno no puede hablar de todo en una charla. Y es, bueno, pero no todos, laico es un concepto
cristiano. Pero hay también en nuestros colegios, no tanto en América Latina, pero por ejemplo, nosotros tenemos los colegios de la India, donde muchas veces la mayoría de nuestros profesores son hindúes, o en Japón son budistas, y hay colegios donde tenemos muchos profesores musulmanes, y en Europa tenemos muchos colegios donde son agnósticos o ateos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ese es otro tema. Pero yo creo que lo que nosotros hemos descubierto es que si somos honestos y transparentes con ellos, y ellos por lo menos respetan lo que queremos y lo que buscamos, es suficiente. Yo alguna vez le pregunté a un director académico de un colegio nuestro, él era hindú, y era el responsable de la formación en la pedagogía ignaciana, y le pregunté, mire, ¿y usted cómo se siente siendo hindú, siendo el responsable de la formación en pedagogía ignaciana? Y me dijo, padre, no hay nada en lo que yo hago de pedagogía ignaciana que esté contra mis creencias. Yo lo hago con entusiasmo, lo sé que es mi responsabilidad. Bueno, pues, ¿qué más podríamos pedir de él que una señal de ese respeto? Pero ese tema del cómo vivir en un mundo multirreligioso y multiconvencional es otro tema que yo no he tratado aquí. Y el otro tema que no me hice énfasis es, mire, aterricemos. Acuérdense que ni Jesús logró convencer a los 12 apóstoles. Uno de ellos lo traicionó. Entonces, tranquilos. No todos nuestros profesores van a seguirnos, todos van a estar convencidos, algunos van a estar allí solamente por el salario. No importa, desde que no se vuelvan un problema, desde que no impidan ciertas cosas, pero no seamos ingenuos, no es posible que que toda la gente comparta el mismo nivel de entusiasmo. Yo voy a decir una cosa que también todos sabemos, ni en nuestras comunidades religiosas, todos lo sabemos, nuestras comunidades religiosas no todos tenemos el mismo nivel de entusiasmo, de entrega y de generosidad. Entonces, pues hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que invitar, hay que, como dicen ahora, contratar para la misión, que la gente entienda cuál es nuestra misión, ayudarlos, apoyarlos, pero también hay que entender esto. Bueno, veo aquí muchos comentarios, desafortunadamente creo que no voy a poder leerlos todos porque se nos está acabando el tiempo. Voy a ver alguna otra pregunta aquí. A ver, veo alguna otra pregunta. Sí, aquí dice alguien que es verdad, yo lo he visto, hay muchos que se educaron en colegios católicos, yo me eduqué en un colegio católico y recibí tanto testimonio de los jesuitas que me educaron como de los laicos, de algunos de ellos tengo un gran testimonio y un gran testimonio de fe, y no eran profesores de catequesis, pero eran personas de fe. No todos diría yo, pues por lo menos no todos la manifestaban, pero algunos de ellos sí, es verdad, muchos laicos hacen una labor enorme. Y a veces, hay que decirlo con humildad, a veces en ciertos colegios hacen más por la educación en la fe los laicos que los religiosos. A veces los religiosos no damos el mismo testimonio que dan los laicos. Por eso es que es tan importante entendernos como cuerpo. A veces el ojo no funciona, pero bueno, entonces que la mano y el oído nos ayuden a caminar. Bueno, yo veo, voy a ver cómo formar al laico evangelizador de acuerdo al carisma del colegio, una vez visto su vocación. Bueno, yo no digo, ¿cómo se puede? Yo creo que hay que explicarle y compartir con ellos lo que somos. Nosotros tenemos muchos programas, por ejemplo, en nuestro caso les compartimos los ejercicios espirituales de San Ignacio, los formamos en pedagogía ignaciana, le ofrecemos retiros espirituales, le ofrecemos cursos de historia, de la educación de la compañía, de historia, y muchos lo aprecian y lo hacen con mucho cariño. Y ahora ya tenemos muchos de estos formadores que son laicos ellos mismos. Muchos de los que nos dan los cursos de pedagogía ignaciana son laicos. Hace poco estuve en un taller y éramos tal vez unas 25 personas y yo creo que por lo menos la mitad eran laicos y todos estos eran responsables de la pedagogía ignaciana en sus colegios o universidades. O sea que
hay que prepararlos y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, como digo, si esperamos mucho tiempo, hay muchas comunidades que están esperando que lleguen las vocaciones que no han llegado en los últimos 20 años. Uy, qué falta de fe. Porque hay que hacer lo que seamos necesario y como digo, a veces los laicos son los que nos pueden ayudar incluso a resolver el problema de las vocaciones. ¿Cómo evangelizar con docentes laicos a los laicos? Miren, lo tenemos también, lo he visto en muchas partes, no en todas partes, pero lo he visto. En algunas partes todos estos cursos y todo lo tienen laicos. Ellos son los que forman a los otros laicos en la pedagogía ignaciana, en el carisma de la compañía, lo hacen con gran entusiasmo, pero son gente que lleva 10 años, 15 años, 20 años en estos procesos de formación que empezaron hace mucho tiempo. O sea que esto hay que hacerlo. ¿Qué importancia tiene la presencia de los religiosos del colegio en las funciones directivas estén delegadas a los mismos laicos? Importantísimo, porque como les digo, los laicos pueden hacer todo, pero lo único que los laicos no pueden hacer es ser religiosos, porque ellos no tienen la vocación de religiosos. Ellos no están consagrados a través de los votos como estamos los religiosos. Ellos no pueden hacer eso. Y ese testimonio es muy importante, que la gente entienda en nuestros colegios que hay gente que ha querido a través de estos votos consagrarse a Dios como respuesta a un llamado. Y ese testimonio es importantísimo y fundamental. Ahora, puede ser que lo haga a través de dando clases o como director académico, como rector o como profesora de química, como profesor de matemáticas o en la portería del colegio, en la asesoría espiritual. Pero lo importante es que en el rol que tenga, los roles los puede tener los jesuitas, los laicos, pero en el rol que tenga pueda expresar y pueda transmitir esa vida consagrada. Eso es importantísimo, es importantísimo. En todas partes donde voy, donde, como digo, hay laicos con gran entusiasmo, pero donde hay solamente laicos siempre me piden, padre, necesitamos más jesuitas, bueno, pues ayúdenos a trabajar por ello, y no porque el colegio no tenga todas las cosas maravillosas, sino porque se pierde un testimonio, se pierde una dimensión. Es como un cuerpo sin ojo. Claro, un cuerpo sin ojo puede seguir viviendo, pero un cuerpo con vista es mucho mejor que un cuerpo sin ojos, ¿no es cierto? Entonces los religiosos tenemos esa función en el cuerpo de la iglesia y en el cuerpo de la humanidad de dar testimonio de esa vida consagrada a Dios. Bueno, yo creo que hay algunas otras apreciaciones que no las he podido, porque hay muchas, pero las miraré, pero yo creo que es esto por hoy. Gracias a todos ustedes, gracias por su trabajo. Acordémonos que la educación católica no es lo que digamos en estas charlas, ni lo que escribimos en los libros, ni decimos en los artículos, sino que es lo que hacemos en nuestros colegios, la manera como nos relacionamos con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestras familias. Esa es la educación católica de verdad y eso es lo que queda en sus vidas. Y si es un recuerdo transformador y un recuerdo positivo, no hay nadie que se los pueda quitar y eso garantizará que la educación religiosa y la educación católica puedan seguir dando y sirviendo a la misión. Muchas gracias. Los dejo ahora entonces en boca de los organizadores. Pues muchas gracias, Padre José, y le cedemos el micrófono a la Madre Marichuy. A ver, muchísimas gracias nuevamente, Pepe. Verdaderamente es un placer escucharte. Creo que has dejado muchas inquietudes. Podríamos pasar una hora más conversando sobre estos temas tan importantes que tocan verdaderamente fibras esenciales de nuestra vocación como religiosos, como religiosas, como sacerdotes, como laicos, entregados a la educación. Hay mucho de qué hablar. Te agradezco mucho la sencillez con la que nos has hablado, la relación tan cercana que has tenido en esta conferencia. Con muchísimo gusto, me alegra, gracias por esta invitación
Y ojalá también aprovechemos esta oportunidad de esta crisis del virus, esta crisis global para, como nos invitaba el Papa, dar un testimonio de solidaridad, especialmente a los más pobres y vulnerables en esta crisis. Pero me alegra mucho estar con ustedes y ver tanto entusiasmo en ese querido país de México y en esa Escuela Católica de México. Adelante con todo y muchas bendiciones. Gracias, José Alberto. Muchas gracias. Estaremos en comunicación. Así es. Un abrazo. Bien, gracias. Y ya para finalizar esta jornada vamos a dar algunas indicaciones. Antes de darle la palabra a Madre Marichuy, les invitamos a hacer una tarea. Estamos en este contexto de trabajo virtual y colaborativo. Entonces les invitamos a compartir algún aprendizaje, alguna pequeña frase por medio de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, sobre algún aprendizaje de este primer día de nuestro congreso. Sí, realizar una publicación en tus redes sociales utilizando los hashtags oficiales y etiquetando a la CENEP. Nos encuentras como @CENEPMX y los hashtags es Congreso CENEP y hashtag Tercer Congreso Escuela Evangelizadora. Entonces, todos compartir algún aprendizaje, alguna emoción, algún pensamiento de lo que se llevan como reflexión en este primer día de trabajo de este Congreso de Escuela Evangelizadora. Y después mencionar, cederle el micrófono a Madre Marichuy antes de las siguientes recomendaciones e informaciones. Gracias, Mario. Bueno, yo agradecer a todos los que han seguido estas conferencias tan importantes. Me parece muy buen ejercicio que hagamos al publicar uno de nuestros aprendizajes. Ya las mismas preguntas y la interacción del chat nos está mostrando el interés y la comprensión que vamos teniendo de estas conferencias. Agradezco verdaderamente esa participación activa. Y bueno, quisiera para finalizar, para no cansarles mucho, solamente transmitirles el mensaje del licenciado Alfredo Botello, secretario de Educación de Querétaro, que él, en su interés de conectarse, tuvo a bien enviarnos un mensaje por escrito. Voy a dar lectura. Lo envió a las 10:15, casi cuando le tocaba su participación, pero por alguna cuestión no pudo y aquí lo explica. Dice así: buenos días, un saludo desde el Bajío y ahorita desde León, Guanajuato, casi a los pies del Cerro del Cubilete, del Monumento a Cristo Rey. Vine a acompañar a mi esposa a dar cristiana sepultura a su señor padre, Juan Amador Aranda, que se adelantó el pasado lunes a la casa del padre y ahora tomando carretera para una reunión que sostendremos con el gobernador Pancho Domínguez para la implementación del COVID-19. De todo corazón les deseo que tengan un encuentro que fortalezca la acción evangelizadora de las escuelas católicas y que el Espíritu Santo les ilumine en sus trabajos. En la mayoría de sus instituciones, ustedes tienen más horas a los niños que las otras escuelas, cumpliendo con sus programas. En nada impide que se ocupen para ahondar en la evangelización, partiendo desde luego de que la labor educativa de suyo es una labor evangelizadora. La escuela, como extensión de la familia, debe ser eso, extensión de la evangelización que los padres de familia deben tener. De todo corazón les deseo el mejor de los éxitos y que sus frutos se reflejen en la gran evangelización que debemos hacer bajo el amparo de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Muchos saludos. Este es el mensaje del licenciado Alfredo Botello, secretario de Educación de Querétaro. Pues con esto damos por terminado este gran día, primer día de nuestro Congreso de Escuela Evangelizadora. Me estaba dando la impresión cuando veía el chat tan activo que creo que fue un camino súper acertado. Creo que nos animamos más a interactuar de esta manera que de manera presencial. Dios sabe por qué hace las cosas. Pues muchas gracias. Gracias. Perfecto. Les estaba diciendo que en el marco del Congreso de Escuela Evangelizadora también
tenemos la publicación de los ganadores del concurso de dibujo. Tuvimos un concurso de dibujo que tuvo que ver sobre las tradiciones y la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, pues queremos compartir con ustedes los 6 ganadores, primero, segundo y tercer lugar, tanto de primera y baja como primaria alta. Entonces, de la primaria menor tenemos los siguientes ganadores. El tercer lugar, Mateo Saram, del Colegio Antonio Repiso de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El segundo lugar, Daira Viridiana Gutiérrez, del Colegio Mano Amiga de León, Guanajuato. Y el primerísimo lugar tenemos con este hermoso dibujo, Camila Rivadeneira, del Colegio Antonio Caso de Zapopan, Jalisco. En primaria mayor tenemos los siguientes ganadores. En tercer lugar, Adamanis Vázquez, Colegio Luis Pasteur, Monterrey, Nuevo León. En segundo lugar, Santiago Mata, del Colegio Potosino Marta Bella, Ciudad de San Luis Potosí. Y el primer lugar, Emanuel Díaz, del Colegio México, de Ciudad Guzmán, Jalisco. Muchas felicidades a todos los niños, niñas que participaron en este primer concurso de dibujo entre Diarte y la CENEP. Y bueno, pues nos vemos mañana. La primera conferencia es a las 8:30 de la mañana. Solicitamos, por favor, que estén conectados o inicien su conexión 30 minutos. Estuvieron casi una hora antes, 1 hora y media antes. Y bueno, recordar hacer su tarea, publicar algún aprendizaje, algún pensamiento sobre algo que les haya impactado y les haya dado luces. Yo mandaré ahora por correo electrónico a todos ustedes pues las redes sociales donde estamos para que no olviden hacer su tarea.